Shalom. En esta semana nos corresponde estudiar dos parashot, que es Jucat y Balak. Esta está en el libro de Números, en el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 9. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 22, versículo 13 al 38. Vamos a ver la quinta lilla, donde nos relata la historia acerca de cuando ya el pueblo de Israel obtuvo victoria y después de derrotar a Sihón y el rey de Amorreo y a Og, el rey de Basán, los israelitas se acercan a Moab, cuya gente estaba atemorizada por lo acontecido con sus vecinos, y es por eso que Balac, su rey, envió mensajeros a Bilam, que era un profeta que tenía enorme fama como hechicero, a fin de convencerlo para que maldijese a los israelitas y como consecuencia pudieran los moabitas vencerlos. Ante la petición de los enviados de Balac, que incluía ancianos midianitas, Bilán le responde que debe consultar al Eterno, quien le advierte de abstenerse de maldecirlos, ya que habrían sido bendecidos previamente por él. Entonces en esta porción Balak encontramos a dos personajes. Primero vamos a ver a Bilán, que era un profeta no judío, recibió un nivel de profecía similar al nivel de profecía de Moshe. Dios le dio a Bilán este poder para que en el futuro las naciones del mundo no pudieran decir que de haber tenido un profeta como Moshe, nosotros también hubiésemos aceptado la Torá y hubiéramos vivido de acuerdo con sus dictámenes. Bilal es un personaje curioso, motivado por la búsqueda de honor, era arrogante y egoísta. Lamentablemente, algo que no es poco habitual hoy en día en nuestra humanidad. El otro personaje es Balak, el rey de Moab, quien quiso contratar a Bilal para que maldijera al pueblo judío a cambio de una fortuna. Es interesante que Balak creía que Dios y en su fuerza de invocar una maldición de Dios. Sin embargo, pensó que él cambiaría de idea respecto a su pueblo elegido. Pero Dios no es una persona que cambia de opinión. En su palabra nos dice que en él no hay sombra de variación. Bilán deseaba aceptar la tarea de maldecir a los judíos, más que nada para recibir el pago y no tanto por los motivos proféticos. Entonces aquí vemos que en la Torá nos cuenta que Bilán les dijo a los mensajeros de Balac: Dios se niega a dejarme ir con ustedes, implicando que solo podía ir acompañado de representantes de un estatus social más elevado. Entonces, ¿cómo es posible que Bilán no entendiera claramente las palabras de Hashem e interpretara el mensaje como que no podía ir porque esas personas no tenían un estatus suficientemente distinguido? Hashem le da a cada persona libre albedrío y le permite seguir la dirección que ella escoge. Dios le permitió a Bilán ir con Balac, pero le advirtió que solo podía decir lo que él le dijera. También hay otra historia con respecto a todo este suceso, que es acerca del asno de Bilán y el ángel. En el capítulo 22, en versículos 22 y 23, la Torá nos dice lo siguiente: Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Bilán iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Bilán golpeó al asna para hacerla volver al camino. Cuando Bilán fue con los siervos de Moab a encontrarse con Balac, Dios, enojado porque Bilán fue con ellos, colocó un ángel en el camino para impedir que pudiera pasar. Aunque Bilán no pudo ver al ángel con la espada, su asna lo vio y se desvió del camino. Bilán, frustrado por el comportamiento del animal, le pegó con su vara. El ángel volvió a colocarse enfrente del camino y el asna, tratando de evitar al ángel, se acercó demasiado a la pared, apretando el pie de Bilán.
Bilán respondió pegándole a su asna por segunda vez. El asna, todavía frente al ángel, sin tener a dónde moverse, se arrojó al suelo con Bilán encima de ella, y Bilán, furioso, volvió a pegarle. Entonces, en este punto vemos que es una historia rara, se vuelve todavía más extraña. Dios abrió la boca del asna y tuvo lugar una conversación entre Bilán y su asna. El asna, después de haber sido golpeada 3 veces, pidió una explicación. Bilán, sin inmutarse porque su asna hablara, respondió argumentando que el asna se había burlado de él y que si hubiera tenido una espada, la habría matado. Al defender su caso, aquí vemos, el asna le pidió a Bilán que considerara todos los años que había estado juntos y que pensara si ese era un patrón regular en su comportamiento. Bilán reconoció que no lo era, y en ese momento Hashem abrió los ojos y le reveló la presencia del ángel. El ángel reprendió a Bilán por golpear 3 veces a su asna y le explicó que en verdad el animal le había salvado la vida al esquivar al ángel. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender el hecho de que un asna hable? Bueno, la explicación más prevalente es adjudicada a un milagro divino. La Mishnah en Pirkei Avot, en el capítulo 5-6, enumera al asna, que habla como uno de los 10 milagros que Dios incluyó en la creación durante el crepúsculo del primer Shabbat. Un problema textual con esta explicación es que incluso si hacer que un asna hable está dentro de las capacidades de Dios, presumiblemente no estaba dentro de lo esperado por Bilán y su séquito moabita. El hecho de que parezca tomarse con calma que el asna hable presenta un problema. Otra posibilidad es seguir la opinión de Rambam, que considera que cada vez que en el Tanaj alguien se encuentra con un ángel, esto necesariamente tiene lugar dentro del contexto de un sueño. De ser así, todo el episodio, incluso el asna que habló, tuvo lugar dentro de la mente de Bilán. Y una tercera posibilidad es la que presenta el Rat Shmuel David Luzzatto del siglo XIX. Rat Luzzatto señala que si observamos cuidadosamente el texto, allí no dice que el asna habló. Él argumenta que en realidad el asna no expresó una frase completa y bien articulada, sino que más bien el asna rebuznó y bramó, como respuesta al golpe, como si dijera: ¿por qué me pegas? Bilán respondió a los gritos del asna diciendo que ella lo había humillado, tal como cualquier dueño de una mascota conversa con su mascota. Es posible que los animales no puedan hablar formulando oraciones tal como lo hacemos nosotros, pero puede usar otra forma de lenguaje para comunicarse. Quizás dentro de esta extraña interacción hay una crítica velada al comportamiento general de Bilán. Uno de los defectos de Bilán era su incapacidad de escuchar, entender e instruir lo que Dios realmente quería de él. No podía captar las señales sutiles y escuchar la verdadera esencia de lo que se esperaba de él. Fue un caso de escucha tendenciosa, escuchó lo que quería escuchar e interactuó en consecuencia. El comportamiento impetuoso y violento inicial de Bilán hacia su asna reflejó esta incapacidad de prestar atención a los sentimientos no completamente articulados del otro. En contraste, hay muchos midrashim que describen la empatía y el cuidado que exhibieron hacia sus rebaños grandes líderes judíos como Moshe y David cuando eran pastores. La forma en que uno escucha y responde a quienes son más vulnerables y no pueden comunicarse por completo en las pruebas del verdadero carácter, una prueba que Bilán falló y que nosotros podemos aspirar a pasar si escuchamos con atención. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esta quinta aliyá? De aquí aprendemos que los intereses personales pueden cegar a la persona. La propia arrogancia de Bilán lo llevó a engañarse respecto a lo que pensó que era la intención de Hashem. A cualquier persona neutral le queda claro que Hashem no quería que Bilán fuera a maldecir al pueblo judío. Sin embargo, la persona por lo general escucha lo que desea escuchar.
Cada uno debe comprender que también nosotros tenemos intereses y escuchamos de forma selectiva. Tener conciencia de nuestra tendencia puede ayudarnos a evitar errores vergonzosos y muy costosos. Al analizar las cosas con un amigo, podemos protegernos de nuestras tendencias e intereses personales. Eso es lo que yo les quería compartir en esta oportunidad, en esta quinta aliyá. Que Hashem les bendiga. Shalom.